Bien, vamos a continuar ya con el desarrollo de nuestra clase. Bien, estamos listos, regresamos entonces a esta segunda parte de nuestra clase. Bien, mis apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios, estamos hablando acerca de la educación en el Tahuantinsuyo. Habíamos dicho que la educación en el Tahuantinsuyo categóricamente fue clasista. La educación fue un privilegio solamente para unos cuantos, no para todos. El Inca dispuso que solamente la nobleza pues tenga este derecho, este privilegio a la educación. Vean ustedes. Por esa razón solamente se mandó a construir en el Cusco una sola casa de estudio. Y esta fue categóricamente el denominado Yachayhuasi, el cual quiere decir en términos quechuas, ¿no? Categóricamente casa del saber. ¿Y cuántos años de formación? ¿Cuántos años de formación se daban en el Yachayhuasi? 4 años. Y esta formación estaba a cargo de unos hombres bastante cultos, con mucho conocimiento de la época, a quienes se les conocía con el nombre de amautas. Y ahí encontramos a los arabicus, encontramos a los quipucamayop, encontramos a los apusquipais, entre otros, ¿no? Entre otros personajes que brindaban instrucción y formación en el Tahuantinsuyo. ¿Por qué razón el Inca dispuso que solamente la nobleza vaya o asista a recibir conocimiento? Porque estos se convertirían a la postre en los nuevos gobernantes del imperio. ¿Correcto? En el primer año lo dije, el idioma oficial, el runacín. En el segundo, el manejo de los quipus. En el tercer año, la religión. Y en el cuarto año, la historia. Pero una historia muy distinta a la de hoy. Al finalizar, había una fiesta de graduación o ceremonia de graduación, el cual era conocido con el nombre de Huarachico o Huarachico. ¿Qué pasaba con las mujeres? Te dije hace un instante. ¿Cuál era el propósito que se tenía en cuanto a las mujeres? En primer lugar, una marcada diferencia. Mientras hubo un solo recinto llamado Yachayhuasi, para las mujeres hubo varios recintos. Y esos recintos van a recibir el nombre de Agyahuasis, en plural. Agyahuasis. Huasi, casa, Agya, escogida. Casa de las escogidas. Yo te dije hace un instante que el requisito principal para reclutar a una jovencita en el Agyahuasi era, uno, ser hermosa, ser bonita, ser bella, y el segundo requisito fue ser pura, virgen en otras palabras. Por esa razón, el Inca, para poder asegurarse de la pureza de estas muchachas, ordenaba a reclutarlas. Según el doctor Luis Eduardo Valcárcel, en su obra Historia del Perú Antiguo, nos dice que estas muchachas eran reclutadas de los 7, 8, 9 años de edad. Miren ustedes, los padres de estas jovencitas se oponían, ponían resistencia, pero era la orden del Inca. No podían tener una actitud contradictoria, era la orden del Inca. Y estas jovencitas eran reclutadas por los apusquipais y llevadas a los distintos recintos conocidos con el nombre de Agyahuasis. No necesariamente era pertenecer al pueblo, no necesariamente era pertenecer a la nobleza, bastaba ser bonita y ser virgen para ser llevadas a estos lugares. ¿Y para qué se les llevaba a estos lugares? Para formarlas en 3 cosas, o para 3 cosas. Uno, escúchame bien, para prepararlas para ser esposas del Inca. El Inca era casado, tenía a su esposa la Coya, pero a veces cuando el Inca quería tener una relación con otra persona, acudía a estos lugares y escogía a una de ellas, y ninguna de ellas se oponía a la actitud del Inca. Y esta pasaba a ser o pertenecer ahora al grupo de las Zipacoyas.
Lo segundo, el segundo objetivo, ¿cuál fue? Formarlas para ser entregadas como trofeos de guerra. Cuando el Inca recibía la visita de algún Apusquipais, le daba la noticia de haber vencido, por ejemplo, a los chimús. ¿Qué decía el Inca? Ahora tendrán su recompensa. Y regalaba a estas jovencitas, ¿no? A los jefes y a cada uno de los soldados que participaron en dicha invasión, en dicha conquista. Y lo tercero, para casarlas con el sol. Estas últimas, estas aryas que eran casadas con el sol, permanecían toda la vida puras. Las casaban con el sol. Y a estas se les conoció con el nombre de las vírgenes del sol. Ah, sí, profesor, sí lo escuché. ¿Y quiénes se encargaban? En el Yachaiguasi, los encargados de brindar instrucción eran los amautas. Y acá en los Aquahuasis, las encargadas de brindar formación a las jovencitas eran nada más y nada menos que las mamaconas. ¿Quiénes fueron, Emanuel Gomero? Emanuel Gomero, Profesor, ¿puede decirlo yo? Yo lo puedo decir, Mamaconas. las mamaconas. Las mamaconas. mamaconas yo. ¿Quiénes eran las mamaconas? Eran unas mujeres un tanto viejas que se encargaban de darle instrucción a todas las jovencitas que ingresaban a estos recintos. Repito, uno muy cercano funcionó acá en Pachacama. Hoy ruinas de Pachacama. Antes un santuario y ahí estuvo presente un Aquahuasi. Cuando los españoles vienen al Perú y visitan un Aquahuasi, se quedan sorprendidos. Dicen, Dios mío, ¿qué es esto? Por eso que ellos atribuyen a la invasión como haber sido enviados por Dios para salvar a este pueblo pecador. Miren ustedes. Y eso es lo que pasó. Y muy poco se habla acerca de esto. Se esconde, se guarda, se reserva. Ustedes están ya en segundo año de secundaria. Estos fueron los Aquahuasis. ¿Me entendieron? Estaban a cargo de unas mujeres llamadas mamaconas. Por eso que se reclutaban, como se las entregaba fácilmente, como trofeos de guerra, como sus esposas del Inca, ¿no? Se reclutaban en todo momento. ¿Quién nos ha interpretado, quién nos da a conocer esto? El gran maestro Luis Eduardo Valcárcel, en su obra Historia del Perú Antiguo. Y también el doctor Valdemar Espinosa Soriano, el doctor Virgilio Ruel Espinosa, entre otros grandes historiadores de nuestro pasado histórico. Vean ustedes. Entonces, ya hemos hablado de la educación para los varones. Ya hemos hablado de la instrucción para las mujeres. ¿Y ahora el pueblo, profesor? ¿El pueblo se educaba? No. El pueblo no recibía educación. El pueblo no recibía formación. El pueblo tenía que dedicarse exclusivamente a trabajar la tierra, mas no pensar e ingresar a un Yachaiguasi. ¿Correcto? La mujer del pueblo, la aria del pueblo, si contaba con este requisito de ser bonita o hermosa y ser pura, era reclutada por orden del Inca a estos recintos. Bien, profesor. Entonces, ahí estamos, las vírgenes del sol. ¿Quiénes eran las vírgenes del sol? Aquellas que las casaban con el Taita Inti. Pero ¿saben una cosa? Gomero, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sabes una cosa? Sí, profesor. Los familiares del Inca, las sobrinas del Inca, aquel familiar consanguíneo del Inca, eran seleccionadas para casarlas con el sol. O sea, a estas no la tocaba nadie. Estas se casaban con el sol. Ah, mira tú, qué tal actitud por parte de la autoridad. O sea, las mujeres del pueblo y las mujeres de la nobleza, sí, entregadas como trofeos de guerra. Correcto, pero las familiares consanguíneas del Inca eran para casarlas con el sol. Y estas, como te dije, permanecían puras toda la vida. Por eso ellas se les conoce como las vírgenes del sol. ¿Estamos? Bien. Profesor, ahí están las mamaconas, o también llamadas aria, un tanto veteranas, encargadas también de
de enseñarles a cocinar, de tejer, ¿no? Del arte culinario, la limpieza, la cocina, a todas las jovencitas que estudiaban o que eran reclutadas en estos recintos. Bien, dejamos de lado la educación y pasamos ahora a la arquitectura en el Tahuantinsuyo o Tahuantinsuyo. ¿Correcto? Y una muestra de arquitectura es esto. ¿Qué estamos observando ahí, Emanuel Gomero? Emanuel Gomero, ¿qué estamos observando? ¿Perdón? Es de Machu Picchu. Machu Picchu. ¿Y qué cosa es Machu Picchu? Es una ciudad. Fue una ciudadela. ¿La ruina de Machu Picchu? Ciudadela. ¿Ustedes sabían que Machu Picchu es producto de la mezcla de dos estilos en arquitectura que los incas trabajaron? Acá vamos a encontrar un estilo de tipo civil y tipo militar. Los dos estilos se van a mezclar y aparece como resultado Machu Picchu. Aparece como resultado Ollantaytambo. Ciudadelas construidas en las faldas de las montañas. Machu Picchu. ¿Quién descubre Machu Picchu? ¿Quién? Un norteamericano de nombre Hiram Bingham, 1911. ¿No? ¿Cómo se llama? Hiram Bingham. Mire usted, ya lo vamos a ver acá en las continuas diapositivas. ¿Sí? No te preocupes. Mire, aprecien ustedes Machu Picchu, ubicada en el Cusco, ombligo del mundo. Como te repito, para llegar a la cima de Machu Picchu existen más de 3.500 peldaños para trepar a la cima de Machu Picchu. Es considerado como una maravilla del mundo contemporáneo actual. Profesor, hoy en día, para construir primero se tiene que hacer un estudio de la Tierra. Un estudio minucioso de la Tierra para poder construir. 2, para construir hoy en día se necesita ¿qué cosa? Conocimiento profesional. Para construir hoy en día se necesitan materiales de construcción. Para construir hoy en día tenemos que basarnos en una buena estructura, rodeada de columnas, rodeada de vigas, si no, todo se viene abajo. ¿No? Pero en los tiempos del Tahuantinsuyo, las construcciones fueron distintas. ¿Saben ustedes que en los tiempos del Tahuantinsuyo no hubo columnas, no hubo vigas? Las construcciones mayores llegaban solamente hasta 2 pisos. Los techos hoy en día son de concreto para construir un primero y un segundo piso. Pero en los tiempos del Tahuantinsuyo los techos eran de madera. Mire usted, y solamente abarcaban hasta 2 pisos. Las construcciones de familia, ¿no? A excepción de los palacios o templos. Entonces, profesor, durante los tiempos del Tahuantinsuyo, en cada una de las regiones, el Coya, el Chincha, el Anti y el Continsuyo, se tuvo que construir. Y vamos a diferenciar ahí 3 estilos en construcciones. Un estilo civil, un estilo religioso y un estilo militar. Tanto en el Coya, Chincha, Anti y Continsuyo destacaron estos 3 estilos en construcciones. Un estilo civil caracterizado por la construcción de viviendas, todas estas de un piso. Caracterizado por la construcción de palacios. ¿Palacio para quién? Para el Inca, para su familia, para la corte. Miren ustedes. Si hablamos del estilo civil, acá vamos a destacar definitiva y categóricamente, vamos a destacar la construcción de viviendas para la población y la construcción de palacios para la autoridad. En este caso, la máxima autoridad. ¿Quién? El Inca. Su familia y su corte o panaca real. Si hablamos del segundo estilo, si hablamos del estilo religioso, vamos a ver que acá van a destacar la construcción de numerosos templos. Digo numerosos templos en plural.
porque los incas tuvieron varios dioses, mayores y menores, y tuvieron un dios principal, un dios mayor, y este fue el sol, o Inti. Y para este, escúchame bien, le mandaron a construir un gran templo, y ese templo se llamó Coricancha. El Coricancha fue un templo mayor mandado a construir para rendirle homenaje al padre de los incas. ¿Dónde? En el Cusco. La palabra Coricancha es una palabra quechua que quiere decir cerco de oro. Y fue construido exclusivamente para rendirle culto al padre de los incas, el sol. El tercer estilo es el estilo militar. Miren ustedes, el estilo militar. Y en este estilo militar destaca la construcción nada más y nada menos de fortalezas. Y una de las grandes fortalezas o ejemplares fortalezas fue nada más y nada menos que la fortaleza de Sacsayhuamán o Sacsayhuamán. Miren ustedes, ¿y qué significado tuvo una fortaleza? Hay otros también, por ejemplo, como lo estoy colocando en pantalla. ¿Qué significado tiene la construcción de una fortaleza de estilo militar? En primer lugar, Gomero, las fortalezas van a ser construidas a las afueras del Cusco. ¿Por qué? Eran construidas en zonas estratégicas. ¿Para qué? Para protegernos de las invasiones de los pueblos vecinos. Los incas tuvieron pueblos amigos, pero también tuvieron pueblos enemigos. Claro, los huancas, los chancas, sí señor, los mismos chimú. Sabemos a través de la historia que los incas tuvieron respeto a los huancas, tuvieron respeto a los chancas, pero finalmente lograron vencerlos, someterlos y dominarlos y esclavizarlos. ¿Qué pasó con los huancas, por ejemplo? Cuando hablo de huancas, estoy hablando de qué parte del Perú, del centro del Perú. Los huancas. Dice que estos huancas eran rebeldes, no creían en nadie. Los incas le tenían respeto, pero se presentó una gran oportunidad de enfrentarse a los huancas y finalmente los incas salieron victoriosos. Los incas dominaron a los huancas y había grupos de huancas, ¿no? Había grupos de huancas que se rebelaron a pesar de ser sometidos por los incas, seguían rebelándose, seguían, vamos a llamar así, queriendo recuperar su libertad. Y dice la historia que los de Tahuantinsuyo los expulsaron del Valle del Mantaro a otra zona. Y esa zona en adelante sería Huancavelica, ¿no? De huancavelicosos. Fueron expulsados del centro a otra zona para diferenciarlos con gente que sí estaba sometida y hacía caso y con gente rebelde, ¿no? Y así, profesor, entonces, las fortalezas se construyeron en lugares estratégicos para colocar ahí soldados y para que estos soldados se enfrenten a cualquier pueblo vecino que quiera invadir y venir a saquear el Cusco, porque el Cusco fue la capital y la capital tenía que ser protegida. La capital tenía que ser protegida de las invasiones de los pueblos vecinos. ¿Quedó claro? Otro aspecto importante, profesor, fue la mezcla de estilos, como te dije hace un instante. Se va a mezclar el estilo civil y se va a mezclar el estilo religioso. Y producto de eso aparece Machu Picchu. Ahí está. Mire usted. Aparece Machu Picchu. Y Machu Picchu va a ser producto de la mezcla de esos estilos. El estilo civil con el estilo militar. ¿Dónde va a ser construido Machu Picchu? En las faldas de las montañas. Se va a vestir completamente esa falda de las montañas para convertirse en una gran ciudadela o ciudad de las escalinatas. 3.570 peldaños para subir a la parte final de Machu Picchu.
Hoy en día considerado como una maravilla del mundo contemporáneo. Otro aspecto importante que se trabajó, ya no en el Andes, sino en la costa, fue el adobe. Y la muestra más clara de todo esto fue nada más y nada menos el famoso santuario en Pachacama. Ahí está, lo estás viendo. Mira tú. Y lo que estás viendo tú ahí es dentro del interior del santuario. Esto que estás viendo en tu pantalla fue el Ayahuasí que funcionaba aquí. Fue el Ayahuasí. Ahí se reclutaban aproximadamente unas 200 muchachas hermosas y bonitas. Para que esas no trepen en la pared y se escapen, el Inca ordenó que esto se vigilara con los apusquipais. Pero ¿saben qué cosa ocurrió? ¿Sabes qué cosa pasó, Ariana? Y eso lo encuentras en el libro de César Uribe. ¿Sabes qué cosa pasó? Mírame, mírame. El Inca ordenó rodear de soldados a este Ayahuasí para que las águilas no escapen. Y para que las águilas no se acerquen a los soldados que cuidaban este recinto, ni los soldados a ella, llamó a cada soldado y ordenó que a cada soldado se le disfigure el rostro, se les cortó la nariz y se le destrozó los labios. Imagínate, Gomero, una figura pero de espanto. Las águilas no se acercaban a esos, ni ellos a las águilas. Pero dicen que para el amor no hay barreras. Algunos de estos enamoraron a las águilas y algunas águilas se dejaron enamorar. Y producto de ese amor van a traer al mundo, puede ser un bebé o una bebé. ¿Qué pasaba? Las águilas le informaban al Inca. Las águilas, a través de las mamaconas, le informaban al Inca. ¿Y el Inca qué decía? Durante los 9 meses, cuídenla. A la gestante. ¿Qué pasaba con el causante? ¿Qué pasaba con Gomero, que había embarazado a una de las águilas? Lo agarraban a Gomero, lo amarraban de los pies, lo colgaban y lo sahumaban con pancas de ají seco. Y a los pocos minutos de estar colgado, Gomero dejaba de existir. Luego lo descolgaban, su cuerpo era hecho picadillos y lo arrojaban al campo como cosa maldita. Pobre Gomero. ¿Qué pasaba con la águila? Esperaban los 9 meses, llegaba el día del parto, si era varón, le entregaban el bebé a la familia del águila. Y si era mujer la criatura, reemplazaba a su madre, ahí en la Ayahuasí, porque a su madre la enterraban viva. Miren ustedes. Y esto nos cuenta el doctor Luis Eduardo Valcárcel. Eso es lo que acontecía en este Ayahuasí y en todos los Ayahuasís. El Inca, cansado de ver embarazos, producto de romance o producto de abuso sexual, dice la historia que mandó a castrar a los soldados. Sí, señor, para evitar todo este tipo de resultados posteriores. Y solo así paró esta situación. Y luego ya viene la invasión, llega Hernando Pizarro a Pachacamac, se queda sorprendido de lo que vio y justifican la invasión diciendo que han sido enviados por Dios para salvar a este pueblo pecador. Interesante. Entonces, de esta manera se caracterizó la arquitectura en la costa, a través de la utilización de barro, paja, adobe, excremento de varias maneras. Se trabajó definitivamente los adobes. Y acá en Pachacamac conservamos la presencia de adobes y también de adobitos. Los adobitos van a ser ladrillos que habían sido confeccionados por los Wari, porque esto primero perteneció a Wari.
y luego cuando los incas dominan a Huari, se apoderan de este recinto y lo convierten en un santuario, donde se rendía culto aquí al dios Pachacamac. ¿Ustedes han escuchado hablar acerca del dios Pachacamac en primer año de secundaria con su profesor de Historia del Perú? ¿Sí? El dios Pachacamac, hasta ahora no se sabe cómo era, qué figura tenía. Dice la historia que cuando Atahualpa estaba preso en Cajamarca, le ofrece a Pizarro un cuarto lleno de oro y 2 de plata. Y Pizarro acepta. Rápidamente Atahualpa llama a sus 2 generales, llama a Quisquis y llama a Chalcuchímac, y le dice, vayan, desvalijen todos los templos y traigan todo el oro y plata a Cajamarca. Y dice que llegaron acá a Pachacamac con la finalidad de llevarse el oro. Y Pizarro, muy celoso, mandó a su hermano menor, mandó a Hernando Pizarro. Hernando llegó a esta zona, no lo dejaron ingresar, dijeron tiene que ayunar 40 días, nada. Tiene que quitarse las botas, nada. Ingresó, y cuando ingresa para llevarse al dios Pachacamac, encuentra un tronco de madera. Y encuentra varios troncos de madera. Y cuando Hernando pregunta, ¿dónde está el dios Pachacamac? Y todo el mundo señala, ahí está. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdadera historia? Dice que Taurichusco, uno de los curacas acá en Pachacamac, se entera que los españoles venían de Cajamarca a saquear esto. Y dice, vamos a hacerle una jugada. Vamos a sacar todo el oro que está acá y vamos a enterrarlo. Y vamos a colocar en su reemplazo troncos de madera. Y segurito nos van a preguntar por el dios Pachacamac. Y le vamos a decir, ahí está. Y efectivamente, cuando llegó Hernando, preguntó, ¿dónde está el dios Pachacamac? Ahí está. Se molestó Hernando Pizarro. Vio que era un tronco de madera y mandó a quemar todos los troncos de madera. Solo uno se salvó. Es el que se exhibe en Pachacamac hoy en día. El famoso dios Pachacamac, el dios mentiroso de Pachacamac. ¿Dónde está el oro? Que estaba en Pachacamac. Los españoles no se pudieron llevar. ¿Dónde está el oro? Según la teoría, está enterrado. Hasta el día de hoy, Gomero, escúchame bien, hasta el día de hoy, todo lo que se observa en Pachacamac solamente es el 40% de ese 100% que falta excavar. Todo lo que podemos observar en Pachacamac solamente es el 40%. Falta un 60% todavía. Desenterrar. ¿Y por qué no lo desenterramos? Porque no se puede. Esto lo tienen que hacer los expertos de arqueología. Miren ustedes. Porque cualquier error se puede destruir todo. Así es, claro, así es, hijo. Es muy delicado y cuesta. ¿Quién está a cargo de controlar, de vigilar, de fiscalizar, monitorear Pachacamac? El Instituto Nacional de Cultura, el INC. No se puede hacer. Pero te aseguro, lo dije en mi libro, es mi teoría, el oro está enterrado ahí en Pachacamac. Y hay mucha gente que cuando invadió Villa Salvador y las zonas de Lurín, la gente escarbó para construir. Y muchas personas se encontraron piezas de oro que cambió su vida hasta el día de hoy. Sí, porque Pachacamac albergó mucho más, una zona más grande. Bueno, en algún momento se llegará a descubrir. De repente en adelante Gomero estudia arqueología y se convierte en uno de los pioneros, ¿no? Y así. Bien, entonces, mis apreciados estudiantes, ahí están las características de nuestra arquitectura, ¿no? En el Tahuantinsuyo. Bien, les agradezco a todos y cada uno de ustedes, mis apreciados estudiantes. Estamos llegando ya a la parte final. Gracias a cada uno de ustedes por su atención y también por su puntualidad. Hasta esta clase
será el examen ya programado, ya está el examen programado en el Facebook del colegio. Empezamos a partir del próximo lunes. Gracias a cada uno de ustedes. Buenas tardes. Gracias, Gomero. Gracias, Gianfranco. Nos vemos. Ariana, gracias. Gracias, Paolo. Buena.